Muy buenas tardes. Bueno, para nuestros amigos que se conectan a través de la red de YouTube del Instituto de Estudios Madrileños, perdonen la tardanza de estos minutos. Hemos tenido un pequeño problema que hemos conseguido subsanar. Así que ya estamos en este momento en directo con todos ustedes. Gracias por estar oyéndonos desde sus casas. Muy buenas tardes a todos los que están aquí en la sala del patio del registro de la Casa de la Villa. Esta tarde tenemos con nosotros a una persona que yo tenía unas ganas locas de que fuera miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, porque tiene todos los méritos habidos y por haber para ser compañera de número del instituto. Y llevábamos unos cuantos años detrás de Inmaculada. Por favor, Inmaculada, yo creo que ya te toca ser miembro numerario del instituto. Pero bueno, distintas circunstancias hicieron que se fuera retrasando y hoy por fin la tenemos con nosotros aquí y nos va a dar una interesantísima conferencia. Inmaculada Zaragoza es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad Historia del Arte, especialidad y carrera que compartimos además en la misma universidad las dos. Inmaculada dirige desde el año 2013 la Hemeroteca Municipal de Madrid, en la que viene desempeñando una larga y fructífera actividad profesional. Ha desarrollado, entre otros trabajos y estudios relacionados con fuentes documentales para la historia de la prensa y del periodismo. Ha coordinado la edición del libro catálogo publicado con motivo del centenario de la Hemeroteca Municipal de Madrid y comisariando la exposición celebrada en 2017 sobre dicha efemérides. Yo recuerdo que esta fue quizá la mejor exposición que se hizo nunca en Conde Duque. Todos decíamos lo mismo, o sea, creo que era unánime que fue una exposición magnífica y que el trabajo realizado fue espléndido e impecable. Inició su carrera profesional en la Biblioteca Nacional de España y es funcionaria de carrera del Cuerpo de Facultativos, Archivos y Bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid desde hace ya un montón de años, ¿verdad, Inmaculada? Y bueno, pues hoy tenemos, como pueden ver ustedes ahí, ese Madrid es noticia, la Hemeroteca Municipal de Madrid, un relato para la historia y la vida de la ciudad. Para no hacerlo mucho más largo y que podamos escucharla ampliamente, les dejo a todos ustedes con Inmaculada. Muchísimas gracias por su asistencia. Sí. Gracias, María Teresa, por tus amables palabras y gracias también al Instituto de Estudios Madrileños, a quien representas, por haber considerado mi candidatura. Gracias también a todos los asistentes por acompañarme. Es para mí un honor estar aquí ahora, en la que considero mi casa, como madrileña de adopción en primer lugar y también como funcionaria del Ayuntamiento de Madrid. En este edificio, durante tantos años, la primera casa consistorial, realicé mis exámenes de oposición al Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Madrid. Y en esta Plaza de la Villa, en el número 3 de la Plaza de la Villa, estuvo instalada la Hemeroteca Municipal de Madrid, una de las instituciones culturales más prestigiosas del Ayuntamiento, de cuyas colecciones hablaré a continuación para construir un relato de Madrid y los madrileños a lo largo de los siglos. Sin más preámbulo, comienzo. De alguna manera, todos formamos parte de la ciudad en la que vivimos, la que disfrutamos y a veces sufrimos. Aquellos que trabajamos en las instituciones culturales de una ciudad como Madrid debemos propiciar e impulsar su conocimiento para comprenderla y vivirla plenamente. Las publicaciones periódicas, testimonios verbales y visuales completísimos en su narrativa ayudan a conocer los hechos y los discursos trazados en ellas. Por eso son imprescindibles para el estudio de Madrid, siendo la Hemeroteca Municipal, por la calidad y cantidad de colecciones que conserva, un lugar excepcional de inagotable locuacidad para la historia de la ciudad. La fundación de la Hemeroteca en 1916, abierta al público en 1918, la primera biblioteca de periódicos creada en España, no solo propició la asimilación del término hemeroteca al castellano, también su inclusión en el diccionario de la Real Academia, palabra que ahora más que nunca ha visto su utilidad y expansión, más allá de la literalidad, convertida en herramienta política en manos de los periodistas.
Ninguna otra institución de España conserva una visión tan completa de la prensa en español, tanto por su alcance geográfico como por su dilatada cronología. Lo que a continuación se expone es un relato, entre otros posibles, de la ciudad de los siglos XVI al XXI, una narración informativa para la historia de Madrid a partir de las colecciones de esta institución. La Villa de Madrid, convertida en capital del Imperio por Felipe II, adquiere una dimensión desconocida de amplio espectro político que tiene su reflejo en los documentos informativos más antiguos que constituyen los primeros testimonios de la prensa madrileña. Relaciones de noticias, sucesos, compendios, sumarios, avisos y gacetas, impresos a veces en mal papel y no muy buena tipografía, se convirtieron en instrumento de difusión del poder político religioso, potenciando la configuración de la escena pública. Todo aquello digno de conocer queda impreso en los papeles noticiosos de manera breve y verdadera. Así se difundió la empresa de mayor alcance de política internacional, la lucha contra el turco, a través de la bula de cruzada sujeta a la católica majestad del rey don Felipe, impresa en Madrid en 1574. Y su hito histórico, la batalla de Lepanto, recordada para gloria del monarca en la verdadera relación después de que los turcos fueran vencidos por el señor don Juan de Austria, impresa en 1572. A otro nivel, sucesos de alto calado internacional quedan recogidos en la relación de la jornada del príncipe de Gales de Madrid a Santander, después de su frustrada boda con María de Austria, hermana de Felipe IV. Visita a Madrid, la del príncipe, por la que Europa tuvo sus ojos puestos en Madrid, pendiente del desenlace de la hazaña diplomática que pudo cambiar las relaciones internacionales en Europa. El ceremonial público se asienta en la ciudad, sede de la corte, donde acontecen hechos de importante trascendencia. Calles y plazas configuran la escenografía cortesana, la representación de la unidad religiosa y la lucha frente a la herejía tienen su ostentoso ritual público en el epicentro arquitectónico de la ciudad, la Plaza Mayor, grande, majestuosa, testigo de los eventos públicos más importantes en el Madrid del antiguo régimen. El domingo 21 de enero de 1624 será el escenario del primer auto público de fe en la capital del imperio, donde fue convocada universalmente esta gran corte y aderezada las calles rica y curiosamente. Relación detallada y minuciosa descrita por Andrés de Mendoza, donde descubrimos al mismísimo Lope de Vega y Carpio, conocido por la virtud y no olvidado por la ciencia, desfilando en la procesión solemne que transcurrió por la ciudad. Décadas después, en este mismo espacio, la Plaza Mayor será pasto de las llamas por segunda vez el 20 de agosto de 1672, incendio del que informa la relación sobre el suceso, cuyo origen tuvo lugar en la Casa de la Panadería y cuya narración en verso facilitó su difusión en los espacios públicos de la ciudad para su conocimiento. Estas primeras impresiones informativas abarcan una gran cantidad de noticias de importante interés documental. Noticias de la corte, engalanamiento, festejos y celebración de cortes en el retiro, noticias de Madrid, construcción de la cárcel de la Villa, celebración de autos sacramentales en los corrales de comedias, construcción de la iglesia de San Andrés y también de la capilla de San Isidro. Nacimientos, desposorios, casamientos y también disposiciones oficiales que se unen a la información generalista difundida sobre la ciudad hasta la segunda mitad del siglo XVII. Para entonces, la Gaceta de Madrid, nacida para informar de las disposiciones reales y lo ocurrido en las distintas partes de la monarquía, comenzó a imprimirse definitivamente en Madrid a partir de 1697. Su precedente más cercano salió de la imprenta de Julián de Paredes en la Plazuela del Ángel en 1661, teniendo su continuidad madrileña en la década de los años 70 en las gacetas ordinarias. Los espacios urbanos de Madrid contribuyen a que circule toda esta información. Las estafetas a las que llegaban los correos con información procedente de lejanas tierras, los lugares concurridos como los patios del Alcázar y las gradas de San Felipe el Real, eran donde acudían los que buscaban noticias, las escribían, imprimían y las vendían. Sitios donde se escuchaba, producía, comentaba, leía y compraba por unas pocas monedas la información impresa. Lugares generadores de información
que ayudarían con el tiempo al posterior surgimiento de la opinión pública. La ciudad de Manzanares, a lo largo del siglo XVIII, se convierte en protagonista absoluta, expresión del centralismo de la nueva monarquía. La propaganda a favor de la causa borbónica en la Guerra de Sucesión de la Leal Villa de Madrid queda manifiesta en los papeles impresos que atestiguan el reconocimiento del monarca a la fidelísima Villa de Madrid, corte de Su Majestad Católica, así como de los festejos públicos de los madrileños por la victoria de su rey Felipe V el Animoso. Terminada la contienda, las calles de Madrid se llenan de uniformes militares coloridos, entre otros los de la Compañía de Guardias de Corps, creada en 1704 como cuerpo de élite para la custodia del monarca. La actividad y sucesos de la corte regia marcan la actividad de la villa, de la que queda constancia en las publicaciones periódicas oficiales como la Gaceta de Madrid y el Mercurio Histórico y Político. El Madrid del siglo XVIII está lleno de espectaculares rituales públicos, siendo los más significativos las entradas reales. La ciudad y sus habitantes serán escenario, protagonistas y espectadores incondicionales de las ricas ceremonias repletas de exhibición de símbolos regios en las calles y plazas, que definen los lazos del nuevo soberano, afianzando su poder en la ciudad. La entrada de Fernando VI en Madrid, cuyos festejos duraron 4 días, y la proclamación de Carlos IV en la Corte de Madrid son una muestra de ello. Procesión por las calles del séquito real, acompañado de representantes de los 5 gremios mayores y los consejos, desfile de máscaras y mojigangas ofrecido por el ayuntamiento, fuegos artificiales, corridas de toros en la Plaza Mayor y maniobras militares en torno al río Manzanares. De todo ello quedó testimonio pormenorizado en la Gaceta, para conocimiento público en todo el imperio. Madrid es el laboratorio de la Ilustración, y la prensa periódica de la ciudad, más de la mitad de la publicada en el Reino de las Españas, se convierte en vehículo del reformismo ilustrado en todas sus vertientes. En la ciudad proliferan las imprentas por todo el entramado urbano, cuyo mapa puede reconstruirse con la información que facilitan las publicaciones periódicas relativas a la impresión, distribución y venta de libros y papeles periódicos. Calle Atocha, Calle de Toledo, Plazuela Santo Domingo, Embajadores, Puerta del Sol y también porterías, incluidas las de los numerosos conventos de la ciudad. Madrid es una ciudad noticiosa. Conocer a quienes entre las clases más favorecidas leían estos papeles periódicos nos lleva a revisar la lista de suscriptores, principal sistema de venta y distribución de la prensa en el siglo XVIII, que aparece publicitada en sus páginas. Sus lugares de lectura serán las barberías para las clases muy populares, pero también reales academias, sociedades de amigos del país, bibliotecas particulares, tertulias y salones de la ciudad. Estas reuniones domésticas de carácter culto, en las que las mujeres tuvieron un importante protagonismo, pueden reconstruirse en algunos aspectos a partir de algunas revistas como El Censor y El Duende de Madrid, que nos acercan a través de sus discursos morales a la actividad de estos salones, lugares de esparcimiento de las élites de gran influencia en la ciudad, creadores de opinión. El espíritu utilitario de la Ilustración, las ciencias son apreciables en tanto útiles, propiciará la aparición de las primeras revistas científicas y económicas, donde se puede seguir la actividad mercantil y comercial de Madrid y su comarca, actividad agrícola, ganadera, economía e higiene doméstica, entre otros aspectos, todos ellos encaminados a difundir datos e innovaciones técnicas para actividades económicas. Aunque sin duda ninguna la mayor información sobre la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo nos la facilita el Diario Noticioso, en cuya sección fija con noticias particulares de Madrid, relativa a ventas, alquileres, empleos y pérdidas de todo tipo, además de los anuncios comerciales, precios y cartelera de espectáculos, constituye un compendio informativo completísimo para narrar la vida de la ciudad a lo largo de su dilatado periodo de publicación. Leemos algunos de ellos. Noticias de comercio. En la calle de la Magdalena, junto a la de la Luna, en la casa del herrero, frente al maestro de coches, se vende un coche, vestido de paño, color de oro, el juego y garruchones nuevos, y todo bien tratado. Amos y criados.
Una señora de mucha circunstancia desea acomodarse con un caballero solo o algún señor sacerdote. Darán razón en la calle de las Fuentes, Casa de la Parra, cuarto bajo. En la calle de Santa Polonia, casa número 24, cuarto principal, darán razón de una criada negra libre que solicita acomodarse para cocinera, sabe guisar y planchar. En la hemeroteca, además de las publicaciones periódicas, encontramos otros impresos que nos hablan del esfuerzo de la ciudad para hacerla digna a propios y forasteros que con frecuencia visitan y se asientan en la ciudad por motivos diversos, como es el bando sobre policía urbana, barrer y regar las delanteras de sus casas y el calendario manual y guía de forasteros en Madrid. La ciudad quiere mostrarse limpia y accesible. La Plaza Mayor, concluyendo el siglo, continúa siendo protagonista de festivos y dramáticos acontecimientos. Muestra de ello es el sainete atribuido a Ramón de la Cruz, el callejón de la Plaza Mayor de Madrid, representado en los teatros de esta corte. Un año antes, en agosto de 1790, un espectacular incendio la arrasa casi al completo. En la noche del 16 de agosto, como a hora de las 11, en el portal de paños entre el arco de la calle de Toledo y la escalerilla de piedra que daba a los cuchilleros, en el fondo de la habitación y tienda de un mercader se manifestó un gran incendio. Fue todo tan voraz y con tanta celeridad que a las 6 de la mañana ya no había vestigio del lienzo de la plaza, desde el arco de la calle de Toledo hasta la fachada donde principiaba el de Guadalajara. Narración y consecuencias que fueron recogidas exhaustivamente en el Memorial Literario y en el Diario de Madrid entre agosto y septiembre de 1790, adquiriendo por ello una gran repercusión nacional. La inquietud política en el siglo XIX gana el pulso en la ciudad a la corte. En busca de la modernidad aparecen nuevos espacios en la capital del Estado liberal. Madrid se ensancha, cae la muralla y al mismo ritmo la prensa crece y se expande, dando respuesta a la creciente burguesía madrileña, al incipiente movimiento obrero y a nuevos lectores. Madrid se consolida como la ciudad de la prensa, expresión y creadora de opinión, y por ello con gran poder de transformación e influencia. La hemeroteca madrileña registra en su colección más de 2.000 títulos de publicaciones periódicas editadas en la ciudad durante este periodo, un atlas completísimo humano, social, político y cultural de la ciudad. Los dramáticos acontecimientos de mayo de 1808 en Madrid, en los que la ciudad tiene un importante protagonismo, dejan en evidencia la fuerza propagandística de los papeles impresos periódicos y su capacidad de transformación de la sociedad cuando se le permite expresarse libremente. En apariencia, nada parece perturbar la paz de los madrileños el 2 de mayo de 1808. Las noticias particulares de Madrid de ese día, en el Diario de Madrid, informan del transcurrir diario de la ciudad. En su condición de corte, la nobleza, el clero y los madrileños del común conviven en perfecta jerarquización social. Sin embargo, 2 días después, el 4 de mayo de 1808, se hace público en la primera página de este mismo diario el decreto de Murat con la orden ejecutada la noche anterior, los fusilamientos en la madrugada del 3 de mayo. El aviso a la población de Madrid levantada contra el francés es evidente. Orden del día. Soldados, la población de Madrid se ha sublevado y se ha llegado hasta el asesinato. La sangre francesa ha sido derramada. Clama por la venganza. En su consecuencia, mando lo siguiente. Todos los que han sido presos en el alboroto y con las armas en la mano serán arcabuceados. Y continúa. Los autores, vendedores y distribuidores de libelos impresos o manuscritos provocando la sedición serán considerados como unos agentes de la Inglaterra y arcabuceados. Sin embargo, unos meses después, cuando las tropas napoleónicas abandonan la ciudad en julio tras la victoria del ejército español en Bailén, las imprentas de la ciudad comienzan una actividad febril al hilo de la euforia generalizada. Este despliegue de opinión alcanza por primera vez a las clases populares, introduciendo el tono chispeante y jocoso. Proclamas, panfletos, manifiestos y gacetas escritas con lenguaje descarado y burlón para ser leídas y comentadas en voz alta en calles, plazas, mercados, barberías y botillerías de la ciudad. La hemeroteca conserva más de 500 títulos publicados durante la Guerra de la Independencia, de los cuales casi un centenar salieron de las imprentas de Madrid. Inmersos en el siglo XIX, en la década de los años 30,
apoyada por los avances técnicos, comenzó a desarrollarse una nueva narrativa periodística de largo recorrido, la revista con ilustraciones. Alejada del debate político, estuvo dirigida a nuevos lectores deseosos de divulgación y entretenimiento para toda la familia. En ellas, la ciudad comienza a ser representada. Su nueva imagen, junto al artículo que las acompaña, propicia la reflexión. En ella se inicia una narrativa costumbrista, minuciosa, elegante y también crítica de Madrid y sus habitantes. Un friso iconográfico completísimo y sin precedentes del Madrid liberal. Músicos ambulantes, carrera de caballos en la Casa de Campo, palcos del Teatro Real, gabinete de lectura al aire libre, el carnaval, circo de gallos en Recoletos, el rastro, el bárbaro ambulante, baile del Eliseo, los baños del río Manzanares, la calle de Alcalá, un día de toros, Alameda de la Virgen del Puerto, confluyen en sus páginas como también lo hacen en el nuevo transporte colectivo a instalarse en Madrid, el ómnibus, convertido en microcosmos de la ciudad donde convergen todos los madrileños en su trasiego diario. Los especuladores, camino de la bolsa, pretendientes y empleados al dirigirse a las oficinas públicas, estudiantes y profesores, academias y liceos, jóvenes a fondas y paseos y las modistillas cargadas de paquetes. Por ningún otro medio puede ponerse más pronto al corriente de los usos, de las costumbres, del lenguaje popular. En todas ocasiones se puede estudiar al pueblo que tiene delante, identificarse con él, apasionarse a sus gustos y afecciones y apreciar, en fin, las ventajas de una sociedad refinadamente culta. La división social del espacio urbano a través de los distintos paseos que la ciudad ofrece a los madrileños, dependiendo de la clase social a la que pertenecen, queda recogido de manera magnífica por Gustavo Adolfo Bécquer en su artículo El Retiro, publicado en el Museo Universal, cuya representación iconográfica se encuentra a lo largo de todo el semanario. Desde el Campo del Moro a la Fuente Castellana, desde el Paseo de Oriente a Recoletos, desde la Plaza Mayor a Atocha, desde las Vistillas al Salón del Prado. La coronada villa ofrece tan ancho y variado campo a sus habitantes que cada cual busca el punto de reunión más cercano en armonía con sus hábitos, su carácter y su interés. Los comportamientos incívicos también son analizados con la finalidad de corregir bajo el epígrafe Peligros en las costumbres de Madrid en el Semanario Pintoresco. Grabados que, sustituyendo al artículo, reflejan a lo que se enfrentan los viandantes. Manolas, caleseros, chisperos, pícaros, alcahuetas, damas de dudosa honorabilidad, conductores, transeúntes, charlatanes son sus protagonistas. Narrativa urbana que abrirá ahora el camino de los cronistas de la villa en las publicaciones periódicas. Esta prensa ilustrada también cubrirá la información derivada de su condición como capital del Estado, cargada de historia y acontecimientos. Colocación de la primera piedra de la Biblioteca y Museos Nacionales, incendio en el cuartel de guardia de Corps, atentado contra el general Prin en la calle del Turco, proclamación de Amadeo de Saboya y comitiva de la boda de Alfonso XII a su paso por la Puerta del Sol. En definitiva, el acontecer de su actividad política, social, económica y cultural. Durante la Revolución de 1868, la prensa vuelve a convertirse en la artillería de la libertad. Bandos, cartas y otros documentos impresos con premura durante los hechos revolucionarios en Madrid dieron voz y protagonismo a las milicias ciudadanas, juntas revolucionarias y a los primeros partidos democráticos. La aparición de las importantes cabeceras de tirada nacional financiadas por los partidos políticos y sobre todo los nuevos diarios de corte empresarial afectará la información que sobre Madrid se recoge en sus grandes formatos en los que ha hecho aparición la publicidad. Impresos en apretadas columnas, acogerán secciones dedicadas a la información sobre la ciudad. Toda la compleja y agitada vida de la ciudad está relatada en sus páginas que ayudan a reconstruir de manera exhaustiva las inquietudes políticas, intelectuales y culturales de la ciudad durante los siglos XIX y XX. La presencia de la prensa en las calles de Madrid es constante. Las principales esquinas y plazas de la ciudad se llenan de vendedores para la venta al número de las ediciones matutinas y vespertinas. La noticia ahora se vocea a todos, lo que facilitará su familiarización entre las clases más populares.
Esta red de distribuidores se completa con los puestos fijos en puertas de cafés y teatros, puestos de cerillas, porterías, librerías y kioscos en la calle. También el incipiente movimiento obrero madrileño contó con órganos de expresión y difusión a través de cabeceras de distinto signo ideológico, prensa que tendrá un largo recorrido durante todo el siglo XX. Esta prensa profesional, portavoz de asociaciones profesionales diversas, conocida como prensa obrera, ocupa un lugar destacado entre las colecciones conservadas en la hemeroteca, fuente insustituible para reconstruir la historia del trabajo y sus protagonistas a lo largo de los 2 últimos siglos. Madrid es la ciudad de la prensa y de la que se habla en todas las cabeceras de interés nacional. Por ello, no es extrañar que existan muy pocas publicaciones periódicas que contengan únicamente información local. Y entre ellas destaco la Guía Comercial de Madrid, completísimo compendio de su actividad económica hasta 1958, y sobre todo el Boletín del Ayuntamiento, que comenzó su andadura en 1869 al amparo de la Revolución, dando cumplida cuenta desde entonces y sin interrupción del gobierno y administración de la ciudad. Con la demolición de la cerca a partir de 1868, la ciudad posibilita su ensanche y crece con la incorporación de nuevos barrios hasta entonces extramuros. Barrios que contarán a partir de entonces y hasta hoy, en pleno siglo XXI, con una prensa específica que adquiere protagonismo al ritmo de su crecimiento, ejemplo de la vitalidad de la periferia y portavoz de sus problemas e inquietudes. Otras expansiones proyectarán una nueva ciudad que se concretó en la revista que lleva su nombre, La Ciudad Lineal. Madrid aspira a tener barriadas cómodas, higiénicas y baratas, dando una respuesta ordenada a los problemas urbanísticos. Concluyendo el siglo XIX, una referencia a una realidad del siglo XX, la Gran Vía, cuyo proyecto, no exento de polémica, tuvo gran repercusión en la prensa. La Gran Vía, revista semanal ilustrada, fundada y dirigida por el autor del libreto de la famosa zarzuela homónima, nos muestra en la portadilla la primera imagen ideal de la futura arteria, ejemplo del espíritu de renovación de la ciudad. A lo largo del siglo XX, la imagen de la ciudad y sus habitantes se multiplica y moderniza al ritmo de nuevos modos de impresión y distribución de la prensa. Las ilustraciones en blanco y negro y en color que llenan las portadas y páginas interiores junto a la fotografía nos devuelven una ciudad moderna y de progreso en la que quiere convertirse Madrid en las primeras décadas del siglo XX. Impacto visual que se multiplica a medida que proliferan los kioscos por las arterias de la ciudad y los escaparates, también de las modernas librerías, convertidos en las ventanas del nuevo cosmos urbano, la coreografía de la ciudad, en palabras de Ramón Gómez de la Serna. Este nuevo fenómeno de gran éxito es evidente, es el periodismo gráfico, que nos devuelve las nuevas caras de la ciudad y los madrileños impresas en los semanarios gráficos, donde adquiere importante protagonismo la Gran Vía y su buque insignia, el edificio Carrión. La silueta de Madrid moderno llevará en primer término el edificio Carrión, como una proa en marcha hacia el mejor futuro de la ciudad. Transformación urbanística profunda que encontró en las revistas especializadas un foro donde arquitectos, ingenieros, urbanistas, médicos abogaron por colaborar hacia la construcción del Gran Madrid. Este profundo cambio de la vida de la ciudad encontró en las páginas de los semanarios gráficos y revistas, apoyada en la moderna, colorida y atractiva publicidad, nuevas formas de consumo y también de entretenimiento de influencia norteamericana, destacando por encima de todos ellos el cinematógrafo. El cine irrumpió en la vida de los madrileños y en las páginas de la prensa. Las revistas que llenaron los rebosantes kioscos fomentaron con sus atrayentes reportajes la fascinación por la imagen. Este nuevo medio de expresión artístico convirtió Madrid en el centro y protagonista de la incipiente industria. No en vano, en 1929 se rodó en Madrid la primera película sonora del cine español, El misterio de la Puerta del Sol, cuyos exteriores están grabados en la mismísima plaza, la Gran Vía y en los talleres de los periódicos El Heraldo de Madrid y El Liberal. Las novedades, por tanto, en Madrid son muchas.
también la de las madrileñas. Una nueva mujer dinámica se hace paso en el metro y el tranvía para acudir a su trabajo. Taquilleras de metro y cine, mecanógrafas, telefonistas, telegrafistas y, en otra escala, escritoras, artistas, periodistas, deportistas, estudiantes universitarias conquistan nuevos espacios en la ciudad y por ello son noticia. Mujeres que encontraron en las publicaciones periódicas un espacio en aquellas editadas y publicadas por y para ellas, foro de inquietudes, reivindicaciones y formas de actuar que conforman una completísima hemeroteca en femenino. La ocupación festiva de la multitud en las calles de Madrid el 14 de abril de 1931, retratada en las páginas de los diarios, ejemplifica una vez más el símbolo del espacio urbano de Madrid, centro de gravedad de la política nacional. La prensa diaria madrileña creció al ritmo que se intensificó la opinión pública, cubriendo el amplio espectro político e ideológico de la capital de la República. En esta nueva ágora tuvieron cabida todos los ciudadanos madrileños, sea cual fuese su ideología política, por lo que resulta extremadamente interesante para escribir la historia de la ciudad en mayúsculas y minúsculas en este intenso quinquenio. Testimonios de vivencia ciudadana de paz. La prensa también es un importante testimonio de guerra, que de manera excepcional dan fe las colecciones que, editadas durante la Guerra Civil, procedente de los dos bandos, conservan la hemeroteca municipal, la mejor a criterio de historiadores y especialistas. Esta colección se la debemos al esfuerzo profesional de sus directores, Manuel Rosón y Antonio Asenjo, cuya actividad en paralelo en Madrid y Salamanca, respectivamente, permite escribir una página importante de la historia de las bibliotecas referida a la defensa, protección y acrecentamiento del patrimonio bibliográfico en circunstancias difíciles. Concluida la guerra, la capital se convierte en el único centro de poder del nuevo Estado centralista, contexto en el que la prensa jugará un papel fundamental como medio de propaganda y adoctrinamiento y plataforma de disidencia cuando fue propicio. Los kioscos se llenan de los diarios de la prensa del movimiento. Todos ellos se esfuerzan por aparentar normalidad. Sin embargo, las penurias de la mayoría de la población se cuelan entre las páginas donde se habla de las normas para el abastecimiento, suministro de víveres y limitaciones de la venta de leche. La reconstrucción de la ciudad, la batalla contra el extraperlo, se mezclan sus páginas con la publicidad de cosmética, perfumería, modas de alta costura y la incipiente vida social. Todo Madrid está en la calle la mañana del domingo, publica el semanario Fotos el 1 de enero de 1941. Tan distinto de los domingos tristes de la guerra y de los domingos agrios de la anteguerra, en un nuevo descubrimiento de este Madrid recobrado y reconstruido. Ciudad con deseos de vivir y aparentar, que contó a pesar de las circunstancias, o quizás precisamente por ellas, con una importante dosis de humor impreso, a partir de junio de 1941. La Codorniz, la revista que ha inventado para usted una risa nueva. Humor terapéutico cómplice con los lectores de las imperfecciones de una sociedad en la que casi todos los juicios tenían que ser crípticos. Este tiempo de silencio y propaganda, de ampuloso lenguaje periodístico, dio paso a otro tipo de publicaciones que creció al amparo del desarrollismo de los años 60. Información mundana, moda, familia, belleza, se dieron cita en una fórmula de éxito, que retrataron los deseos y los gustos de la incipiente clase media. Con amplios reportajes gráficos en color, llenaron los deseos de riqueza y bienestar de una ciudad que estaba saliendo de él su desarrollo. El resurgir de Madrid al ritmo de las reformas urbanísticas y su mejora en infraestructuras trajo consigo un reconocimiento de sí misma, un estudio de las distintas realidades impulsado por instituciones como el Instituto de Estudios Madrileños, creado en 1951, siendo su bibliografía periódica, revistas y anuarios un compendio muy completo para abordar la historia de la ciudad. Con este mismo propósito, el Ayuntamiento de Madrid comenzó a editar la revista Villa de Madrid, donde se muestran los logros de la administración municipal y el conocimiento de la ciudad con un amplio espectro temático. Los tiempos de disidencia tuvieron su cauce informativo en aquellas revistas dirigidas a una minoría. Triunfo,
Significativo título enmarcado con una estrella de 5 puntas, Cuadernos para el Diálogo, Cambio 16 y la satírica Hermano Lobo fueron los principales medios de difusión de la cultura progresista presente en algunos círculos de la ciudad. Relativa tolerancia y apertura que, sin embargo, tuvo muy poco margen en la prensa diaria, siendo el ejemplo más significativo de ello el cierre de Diario Madrid en el año 1971. Referente de la prensa independiente a partir de la década de los años 60, la voladura de su edificio en 1973 pulverizó los ánimos aperturistas, convirtiéndose en un símbolo de la inmovilidad en los últimos años del franquismo. Un nuevo aire se adueñó de la ciudad cuando la democracia fue un hecho en los años 80. Una nueva forma de moverse, la movida madrileña, pilotada por el primer ayuntamiento democrático. La ciudad, creadora de una cultura multiforme y compleja, encontró su medio de expresión en revistas específicas. La Luna de Madrid, Madrid y El Madrid me mata atendieron de manera muy temprana y sagaz la demanda de la calle, reflejo de una nueva imagen transgresora y desinhibida de la ciudad, no exenta de polémica, que con el paso de los años se ha convertido en un álbum completísimo de este movimiento contracultural madrileño. Otras movidas madrileñas invadieron la ciudad del siglo XXI, encauzando reivindicaciones políticas, sociales y económicas. El movimiento 15M aparcó en la Puerta del Sol en 2011, cuya compleja naturaleza puede analizarse en la prensa generalista y la propia revista editada por el Movimiento Asambleario de Madrid, Madrid 15M, periódico de Asamblea 15M, convertido actualmente en Madrid en Acción. Transformado Madrid en una gran urbe conectada con las grandes ciudades europeas, su crónica más cercana puede seguirse en revistas específicas que nos hablan de los barrios y zonas de Madrid, que nos acercan a las inquietudes y problemas de la gente que vive en esta gran metrópoli. La prensa también da acceso a los grandes madrileñistas. Son numerosos los escritores que a lo largo de su carrera hablan de la ciudad, demostrando que el buen periodismo no es efímero, se extiende y hace posible que surjan otras firmas que perduran. Convertidos en cronistas de la villa, su talento creativo y dote de observación nos permiten ahora reconocer aquella ciudad y sus ciudadanos. Entre todos ellos señalamos algunos, aunque podrían ser más. Ramón de Mesonero Romanos, cronista infatigable, esbozó con inteligencia en sus crónicas y escenas matritenses el Madrid y la sociedad de la primera mitad del siglo XIX. Así se expresa el concienzudo observador, en su artículo Madrid a la Luna. Madrid es para mí un libro inmenso, un teatro animado en que cada día encuentro nuevas páginas que leer, nuevas y curiosas escenas que observar. Curiosidad inagotable que alcanza al interior de las casas de los madrileños. Así describe una situada en una de las 5 grandes calles que desembocan en la Puerta del Sol. El zapatero del portal dormía en un chirbitil de la escalera, un maestro de esgrima en el entresuelo, un empleado y un comerciante los principales, un maestro de escuela y un sastre los segundos, un médico, una modista y un abogado los terceros, un músico de regimiento y un grabador, un traductor de comedias y un barbero ocupaban las guardillas, y hasta un desvancillo que caía sobre estas había encontrado su asiento matemático, que llevaba publicadas varias observaciones sobre las principales alturas del globo. Este panorama matritense, la crónica de Madrid, entrará ahora con el curioso parlante en la prensa madrileña para no salir de ella. Siempre de actualidad, Mariano José de Larra, a pesar del tiempo, muy observador sobre todo de las costumbres de los madrileños en su oficio de periodista, tal y como se define a sí mismo Fígaro en la sección La vida de Madrid, publicada en El Observador. Soy periodista. Paso la mayor parte del tiempo, como todo escritor público, en escribir lo que no pienso y en hacer creer a los demás lo que no creo. Esto es, que mi vida esté reducida a querer decir lo que otros no quieren oír. Considerado escritor de la calle, sus artículos están llenos de alusiones a la vida y costumbres de la ciudad del momento. Así describe el ocio predilecto de los madrileños. Los lunes a los toros. Así es que amanece el lunes y parece que los habitantes de Madrid no han vivido los 7 días de la semana, sino para el día en que debe precipitarse tumultuosamente en coches, caballos, calesas y calesines fuera de las puertas, y en que creen que todo el tiempo es corto para llegar al circo, a donde van a ver a un animal tan bueno como hostigado.
Sus artículos traspasan la barrera del tiempo y siguen interesando casi 2 siglos después. Cronista por excelencia de la urbe de mediados y fin de siglo, Benito Pérez Galdós observa con singular maestría la ciudad a través de sus calles y quienes transitan por ella, que de manera magistral retrató en sus novelas contemporáneas. Sabedor de la utilidad de la prensa, utilizó de manera recurrente los datos aparecidos en ella para reconstruir los acontecimientos históricos que se desarrollan en la ciudad en sus episodios nacionales. Madrid fue una gran escuela para el escritor, cuya transformación observa complacido. La corte ha partido para la granja. Publica en el artículo un 9 de julio de 1865. Si estuviéramos en el siglo XVII, Madrid estaría a estas horas como jaula sin pájaros, pero como estamos en el siglo XIX, Madrid se queda lo mismo que estaba, con su buena sociedad, sus artistas, sus literatos, su incansable sed de espectáculos, su desordenado apetito de diversiones y su inalterable chismografía. Si la aristocracia de la política, los ministros, siguen a los reyes, la aristocracia de la opinión, la prensa, queda en Madrid para juzgar sus actos, para ostentar la terrible lucha con lo convencional y lo reaccionario. La escritora Emilia Pardo Bazán es una sobresaliente cronista de la ciudad a través de sus vivencias publicadas en la Ilustración Artística bajo el título La vida contemporánea. Renglones en los que transmite el disfrute de lo que la ciudad le ofrece y donde pocas cosas escapan a su mirada. Madrid es audaz, jaranero y curioso. Atenta a la actividad política, sigue en directo los debates en las Cortes, denuncia la deficiencia en vías y servicios y demuestra un gran conocimiento de la ciudad, también de los bajos fondos. Sorprendida, observa el predilecto goce de los madrileños. En efecto, aquí todo lo que no sea poder verse aburre y fastidia. La reunión de la gente en un punto dado para contemplarse, criticarse, admirarse, comentarse, elogiarse, charlar y reírse. Es el goce predilecto de los madrileños y cualquier tarde de día festivo podéis comprobarlo, pues las calles están atestadas de una multitud que sale a ver personas. Mariano de Cavia brilló en una etapa sobresaliente de la prensa española, dejando una explicación chispeante e ingeniosa de la actualidad madrileña en sus platos del día, publicados en el Diario Liberal. El tono, habitualmente burlesco, no excluye de su atención a todas las instituciones, incluido el Ayuntamiento de Madrid, al que sirve abundante ración de crítica, zumbas y sarcasmos en sus platos. Los cronistas que por esos mundos no tengan a mano un ayuntamiento como el de Madrid, ¿de qué escribirán? Bendecimos el inagotable y fecundo manantial de la Casa de la Villa. Interesado por cuestiones de actualidad y enlazando con la presente de las noticias falsas, recuerdo muy a propósito su celebérrimo artículo dando la falsa noticia de un incendio devastador en el Museo del Prado. La catástrofe de anoche, España está de luto, incendio del Museo de Pinturas. Una llamada de atención preventiva, justificada, que tuvo sus efectos. Nada nuevo bajo el sol, confirma la prensa histórica desde su lugar en la hemeroteca. El sentido humanitario que caracterizó siempre a la escritora y periodista Carmen de Burgos, también moviéndose por Madrid, queda patente en este párrafo perteneciente a Cuadros de la calle, publicado en el diario ABC. Los que frecuentan el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes habrán visto a la puerta, entre los golfillos apiñados para avisar a los carruajes, pedir limosna y vender los periódicos, una niña sucia y astrosa que alterna en completa libertad con los billetes. La conozco desde hace 3 años. La primera vez que llamó mi atención fue en una tarde sombría de diciembre. Estaba parada en la esquina de la calle de Atocha y un cielo nuboso, dejando caer pesada lluvia, parecía envolver la triste miseria de la niña desarrapada. Las noticias sobre Madrid traspasan fronteras en sus artículos en diarios y revistas americanos, informando de las novedades culturales madrileñas, como fue la apertura del Museo Romántico y la Casa Velázquez. Carmen de Burgos abrió puertas al periodismo femenino, siendo la primera corresponsal de guerra española con sus crónicas de la Guerra de Marruecos para el Heraldo de Madrid. Como representante de la vanguardia de la que formó parte activa desde su concurrida tertulia del Café del Pombo, Ramón Gómez de la Serna se interesa por la ciudad de una manera emocional,
con un lenguaje nuevo, sagaz, culto y elegante, capaz de llegar a un público amplio. Académico de la Real Gana, como se definía a sí mismo, y la arbitrariedad, empadronada en Madrid, según le vieron sus coetáneos, sus crónicas desprenden apego a la cultura urbana y cotidiana madrileña. En su radiografía castiza de la ciudad, descubre al lector lo que habitualmente no se ve. Sobre la Puerta del Sol. Yo conozco una vereda tranquila que atraviesa la Puerta del Sol. Por esa vereda se puede ir despacio sin ser atropellado con tranquilo ademán, mirando con ironía a todas las gentes apresuradas que, muy cogidas de la mano, pasan como asustadas. Yo, como un pastor de la Puerta del Sol, tomo el camino estrecho, disimulado, sin otro dibujo que el de mi brújula de conocedor de la gran plaza, de técnico de ella. Hasta cuando riega la Puerta del Sol, queda ella sin regar, seca, blanca, empolvada. Sobre los letreros de los cafés. No son muchos, pero decoran y hacen apetitoso el ambiente del café. En estos escapularios de las columnas hay a veces escritas palabras halagadoras como sorbetes y otras palabras terribles como gambas. Yo me río también de ciertas casualidades, como la de ese otro pobre hombre amarillo decaído que estaba sentado debajo del cartel macabro y expresivo en que pone fiambres. Ingenio y Gala de Madrid, Pedro de Répide firmó en las páginas del diario La Libertad la sección La Guía de Madrid, donde confluye su esencia histórica y topográfica, la tradición y la renovación de la ciudad. Así habla sobre la calle Carretas. Esta calle trae su nombre en recuerdo de la lucha de los comuneros en Madrid. En aquel límite oriental de la villa, hízose una línea de trincheras o barricadas con las carretas que hacían el tráfico entre Madrid y los pueblos cercanos. El número 4 está hoy el venerable Café del Pombo, la vieja botillería, el café tradicional de los sorbetes de arroz que empezaba a servirse el día del Corpus. La calle Carretas sigue siendo la importantísima vía por donde circula un enorme torrente humano, y a todas horas, entre coches, tranvías y establecimientos de vendedores ambulantes, se agolpa una muchedumbre abigarrada y confusa. Considerado el último gran cronista de la vida social, cultural y política de Madrid, Francisco Umbral está muy presente, la ciudad de Madrid está muy presente en la obra de Francisco Umbral, cuyo referente es constante. Testigo y actor del despertar cultural madrileño en los años 80, se convirtió en el cronista de la movida. En su columna El Mundo, a partir de 1989 y hasta su inesperada muerte el 28 de agosto de 2007, Los placeres y los días, se acerca a Madrid convertida en un personaje más, con sarcasmo, humor e ironía, reconociendo su deshumanización. En el Madrid de hoy, ese metro interminable esconde un afán no solo urbanístico, sino también humanitario y sociológico, por abrazarnos a todos en una misma ambición. Concluyo mi intervención reafirmando la idea con la que comencé. La hemeroteca hace historia de la ciudad y los madrileños, que somos todos los que transitamos por ella. Cultura impresa que el mundo digital ha transformado, retirando la versión en papel de nuestras lecturas. Formato digital que, paradójicamente, es hoy la más eficaz medida de preservación y difusión de la prensa histórica. Cabría preguntarse ahora qué se conservará en el futuro en esta sociedad hiperconectada de la información que se genera y se transmite únicamente a través de la pantalla de un ordenador. La hemeroteca es un gran regalo, un acervo documental y cultural excepcional de la ciudad de Madrid que todos tenemos la oportunidad de disfrutar. Muchas gracias. Bueno, madre mía, qué conferencia, qué cantidad de información, qué lujo de información. Claro, lo tiene todo en sus manos, entonces, pues yo esperaba algo así, pero no tanto, o sea, es muy impresionante. Voy a contestar, como todos saben, este discurso de ingreso, perdón, como todos saben,
Ya. Como todos saben, este discurso de ingreso iba a ser contestado por nuestro querido compañero Carlos Dorado. Él tenía toda la intención de estar aquí hoy contestando las palabras de Inmaculada, pero bueno, pues un problema de salud no le ha permitido estar con nosotros, pero me ha mandado unas palabras que, si me lo permiten, yo voy a leerlas en su nombre. El inolvidado, por inolvidable, madrileñista Enrique de Aguinaga comentaba que venía a ser tradición que quien dirigía la Hemeroteca Municipal de Madrid formase parte como numerario de su Instituto de Estudios Locales. Y ha venido cumpliéndose no solo por fidelidad a una tradición, sino porque, salvo en una ocasión, él quiere decir en la suya, lógicamente, no han faltado méritos personales. Como no faltan ahora, cuando su actual directora es acogida en el instituto como miembro numerario. Inmaculada, presente en la hemeroteca desde hace largos años, viene dedicando, no pocos, con todo éxito, las tareas que lleva consigo el estar al frente de su gestión, acrecentamiento, conservación y difusión de los fondos documentales que la institución atesora. Esa labor de difundirlos trae a la memoria la de aquel cabeza de familia que, según el Evangelio de Mateo, va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo según demanda la ocasión. Arca, la hemeroteca, que encierra con potencial la vida inagotable y que se activa con la aproximación documental, acercamiento que Inmaculada viene eficazmente fomentando. La hemeroteca tiene mucho de museo palpitante, de aquel museo en el que Malraux señalaba la existencia de voces del silencio, voces impacientes por dejar de ser silentes entre las páginas de periódicos y revistas, buscando hacer partícipes de sus experiencias. Hablar de museos y de arte viene muy a propósito tratando de Inmaculada Zaragoza, por ser la producción artística uno de los temas de su preferente interés. Ciñéndose a la hemeroteca, serán actuales siempre publicaciones en las que intervino, entre ellas la recopilación de crítica velazqueña en la prensa del siglo XIX, además de otras de temática madrileña, como el repertorio periodístico en torno al 2 de mayo de 1808 o el espléndido catálogo, que es más que catálogo, correspondiente al centenario de la hemeroteca, acontecimiento que organizó ella. Todos los años finalizan con la artística felicitación que compone y envía, extraída de imágenes contenidas en la prensa, dando una prueba más de las incontables posibilidades que ésta promete. Bienvenida, Inmaculada, como miembro numerario del Instituto, y enhorabuena al Instituto y la hemeroteca, porque con ella se personaliza el nexo entre ambas instituciones, mutuamente dependientes de la misión de recuperar y perpetuar testimonios sobre la vida e historia de Madrid, de sus gentes y de sus espacios. Yo corroboro. Yo indudablemente me adhiero totalmente y corroboro las palabras de nuestro querido Carlos, que me hubiera encantado tenerle hoy aquí con nosotros, porque la verdad que cuando viene Carlos siempre es un lujo y siempre es una delicia escucharle. Pero como una delicia ha sido escuchar hoy a Inmaculada. Yo creo que el Instituto de Estudios Madrileños se tiene que felicitar a sí mismo por recibir a una persona que nos va a aportar tantísimo como ella viene ya aportando desde hace muchos años como miembro colaborador del Instituto, pero ahora ya como miembro de número. Enhorabuena, Inmaculada, gracias por estar con nosotros, y solamente me queda pedirte que me des el texto cuanto antes por escrito, que veo que lo tienes ya fenomenalmente preparado, porque va a quedar una publicación fantástica. Muchas gracias a todos, y la próxima semana terminamos este ciclo de conferencias de ingreso en el Instituto. Vamos a tener con nosotros, diría nuestra querida Paloma, es la miembro más joven que nunca ha tenido el Instituto. Como es una niña sobresaliente, es una fuera de serie, pues ya tiene la oposición aprobada, ya tiene la carrera terminada, ya tiene el máster terminado, todo con 24 años. Con lo cual, pues va a leer su discurso de ingreso como miembro de número. Ha sido la persona que más adhesiones ha tenido para ingresar en el instituto, en la historia del instituto. Y nos va a hablar de la imprenta Gantt,
está trabajando, me consta que de una forma brillantísima, porque se mete por todas partes, solamente falta que le aparezca en el dormitorio de los dueños de la imprenta, porque salvo eso ha movilizado al Ministerio de Cultura donde trabaja, al Ayuntamiento, a todas las instituciones donde podía haber la más mínima noticia sobre la imprenta, pues nos la va a contar la próxima semana. Así que con ella cerraremos este ciclo de conferencias, que no terminaremos, porque el Instituto seguirá en otro proyecto con el Colegio de Arquitectos de Madrid, que va a ser muy interesante y que les contaré la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y feliz puente de las fiestas de Madrid. Así que nos vemos el día, creo que es 5, 6, 7. Así que el día 7 nos vemos aquí. Gracias a todos.